Buenos días, me llamo Sabina Rosado Romero y soy doctoranda de la Universidad de Granada. Vengo a presentar mi comunicación que lleva por título Comunicación y Cultura Popular, Trayectoria, Instrumentalización y Reinvención del Folclore Español. El trabajo, esta comunicación concretamente va a seguir el índice que están ustedes viendo en pantalla y vamos a empezar por la introducción. Bien, es interesante porque la primera definición conocida corresponde a William John Thoms, quien en 1846 lo define como saber tradicional de las clases populares en las naciones civilizadas. Aún así, preferimos quedarnos con la que dio Medina San Román en el libro La indumentaria, un símbolo de la cultura tradicional de Baza, que explica comúnmente se entiende por folclore lo que viene de atrás, la tradición, y esto es un hecho cierto pero incompleto. El hecho folclórico no trata exclusivamente de supervivencias de tiempos pasados, como pudieran creer los primeros folcloristas, sino de un conjunto cultural vivo, estructurado y funcional, compuesto de múltiples elementos creativos capaz de evolucionar por sí mismo y de cambiar a consecuencia de procesos de aculturación. En este sentido también es muy interesante traer la figura de Julio Caro Baroja, que recuerda en su ensayo sobre cultura popular española de 1979 que folclore es el vínculo vivo entre el presente y el pasado. Es en definitiva la ciencia que trata del estudio del pueblo. En este punto hay que distinguir dos variantes, ¿no? El folclore entendido como el saber del pueblo o lo que el pueblo sabe, y por otro lado el folclore entendido como una ciencia formal y erudita enseñado por cauce reglamentado. Bajo esta premisa se establecen los siguientes objetivos: analizar la evolución del concepto folclore desde el siglo XIX hasta nuestros días, tratar el uso ideológico del folclore, sus hitos y debates conceptuales a lo largo de la historia reciente de España, y analizar el papel de la sección femenina como agente configurador del folclore oficial y utilitario. Para ello se va a seguir una metodología que se basa en el análisis histórico-documental de fuentes secundarias, complementando con testimonios y bibliografía especializada que permite rastrear la transformación del fenómeno desde el siglo XIX hasta el presente. El análisis parte desde el clasicismo humanista. Digamos que la revalorización del folclore no es algo que haya nacido con la etapa de la democracia, sino que bien esto ha facilitado el retorno de las libertades y ha posibilitado un renacer de estos estudios abandonados durante el periodo de la dictadura, ¿no? Digamos que esta primera etapa, que es el clasicismo humanista, tiende al estudio de la vida tradicional española y se basa en el descubrimiento del mundo de los humildes por parte de los letrados, que es el mundo que nos desvela, pues, por ejemplo, el Marqués de Santillana en sus refranes que dicen las viejas detrás del fuego, donde refleja el pequeño mundo cotidiano de aldeas y burgos, de vendedores ambulantes y pastores, de aguadores y niños que juegan, que también nos llegan a través de pintores como Murillo, ¿no? En este caso, el folclore se limita a un carácter estético y no hay estudios ni investigaciones. De esta forma pasamos al romanticismo, que lo pone en el foco por su interés exaltado de lo popular, y esto va a hacer que lo haga un objetivo prioritario. Con las revoluciones burguesas, que buscan revalorizar el gusto de la creación popular, nace la ciencia, nace el folclore como ciencia en España. Y de esta forma llegamos a la guerra civil. Con el paso de los años y tras la guerra civil, el concepto de folclore se va paulatinamente empobreciendo hasta que prácticamente desaparece la aportación teórica. Todo se redujo a la recuperación de música, danza y trajes populares por parte de la sección femenina, organismo de la Falange Española dirigido por Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio Primo de Rivera, hija del dictador Miguel Primo de Rivera, que fue una de las personas que puso el folclore al servicio de las élites y que sostuvieron el régimen fascista de Francisco Franco. Y de esta forma también consiguió
vincular el término de los coros y danzas a la propia dictadura. Pilar Primo de Rivera, en sus propias memorias, narra cómo se crearon estas agrupaciones. Yo en este caso he traído un pequeño extracto, ¿no? Que al final no es tanto el hecho de divulgar las viejas canciones españolas, esta fue sin duda la primera piedra de la obra estupenda que son los coros y danzas. Durante este párrafo que explica cómo se crearon y tal, en esencia lo que ella quiere es, digamos, devolver a una España a una etapa que desgraciadamente pues, se ha perdido y como devolver a España a un esplendor pasado, ¿no? Aquí también es interesante traer la figura de Cándida Cadena y Campos, que fue una mujer que introdujo la educación física en la actividad de la sección femenina y que tras un viaje a la Alemania Nacional Socialista de 1937, junto a Carmen Werner, descubrió el poder de la música y la danza como instrumentos de cohesión ideológica. Y a su regreso, ambas aplicaron ese modelo en la sección femenina, lo que favoreció la creación de los grupos provinciales de coro y danza, que pronto se extendieron al ámbito rural, ¿no? Más que simples conjuntos dedicados a recopilar tradiciones, las agrupaciones se convirtieron en herramientas estratégicas del régimen franquista. Con el tiempo, la influencia de Cadena se diluyó debido a su salida de la organización y al creciente control de Pilar Primo de Rivera, pero esta iniciativa quedó ahí hasta tal nivel de que los coros y danzas pues, iniciaron giras internacionales que, aunque respondían a intereses políticos, ofrecieron a sus integrantes una relativa libertad en un país aún cerrado al exterior. También es interesante, es muy relevante que durante el franquismo la televisión reforzó este imaginario, el imaginario que daban los coros y danzas de una España amable y armoniosa. A primera emisión de televisión española en 1956 combinó liturgia, discursos oficiales y danzas tradicionales, estableciendo el tono ideológico que caracterizó a la cadena pública en sus siguientes años, ¿no? En las décadas siguientes, programas como Raíces o Gente Joven consolidaron la presencia de los coros y danzas como emblemas de una España tradicional idealizada, convertida en un símbolo mediático de una identidad homogénea y promovida desde el poder. De esta forma llegamos a la discusión y también a la actualidad, ¿no? Es interesante traer una pequeña frase que dice Diage Viana, que afirma: tiene sin duda el folclore una gran capacidad de adaptación, la que tiene la cultura, pues el folclore es también la manera en que los grupos construyen y preservan una cultura que hacen suya. De esta forma, el folclore ya no se presenta únicamente como símbolo de una tradición, sino como un campo dinámico, atravesado por nuevas formas de producción cultural en el que conviven la preservación patrimonial, el espectáculo y la reivindicación de lo local. En esta era posmoderna, los límites artísticos tradicionales definidos se han desdibujado y han dado paso al mestizaje radical que suscita tanto entusiasmo como rechazo. Es así como nacen estas dos vertientes que están ustedes viendo en pantalla. Por un lado, el mestizaje cultural y por otro lado, el purismo. El mestizaje cultural podemos verlo en la figura de Rodrigo Cueva, que combina la tonada asturiana con la electrónica y estética híbrida para reivindicar la diversidad sexual y de género desde códigos rurales, transformando el repertorio tradicional en un dispositivo performativo contemporáneo. Y por otro lado, el purismo es la continuidad estricta del rito. Y en este caso podemos ver esto en los seises del Corpus Christi sevillano, que no es otra cosa que niños seises seleccionados por su calidad vocal, cantan durante los oficios divinos y ejecutan una danza religiosa en ocasiones solemnes, tal y como pues están ustedes viendo en pantalla. De esta forma llegamos a las conclusiones, que no es otra cosa que hablar del folclore como una forma de estar en el mundo, que durante siglos ha sido patrimonio de quienes no tenían más que su cuerpo, su voz y algún instrumento rudimentario para manifestarse de una manera artística. Hablar de folclore es hablar de memoria, de identidad y de forma.
Es el lenguaje de lo esencial y nace de la necesidad de dejar constancia de la existencia. Es el arte del pueblo, dicho sin tono paternalista ni condescendiente. El folclore se hereda sin haberlo pedido y nos enseña cómo es la comunidad a la que pertenecemos. En la historia reciente de España, el folclore ha sido objeto de lecturas políticas contrapuestas. Por un lado, durante la Segunda República se concibió como una expresión cultural viva y maleable, abierta a nuevas sensibilidades y alejada de la visión estática del pasado. Tras la Guerra Civil, sin embargo, como hemos visto, el franquismo lo transformó en un instrumento de control simbólico a través de los coros y danzas de la sección femenina. Este uso instrumental sirvió para reforzar el relato de la victoria franquista, según el cual España debía presentarse como guardiana de su esencia y heredera de una grandeza espiritual e imperial. Pero esa versión edulcorada y homogénea contrasta con la verdadera naturaleza del folclore, siempre cambiante, flexible y capaz de absorber influencias diversas. Hoy persiste la tensión entre estas dos tendencias, una que busca preservar prácticas tradicionales en riesgo de desaparecer y otras que promueve su reinterpretación mezclando lenguajes antiguos y contemporáneos. Lejos de ser un dilema irresoluble, la convivencia entre purismo y renovación confirma la vitalidad del folclore, cuya riqueza radica precisamente en esa oscilación permanente entre memoria y transformación. Por aquí les dejo en pantalla la bibliografía que se ha utilizado para esta presentación y les agradezco enormemente el tiempo que se han tomado en verla.